que un bebé nacido en una aldea poco común de dos padres campesinos, en lo que se consideraba el lugar más detestable del Imperio Romano, cómo es que ese bebé, nacido hace 2000 años, en esas circunstancias, es adorado por gente de todo el mundo 2000 años después? ¿Sabías que este es uno de los grandes misterios de la historia? Porque en Nochebuena y en Navidad, en todo el mundo, en cada zona horaria, la gente se reunirá, sea en iglesias, sea dentro de las familias, en las casas, y van a recordar ese nacimiento. Van a celebrar el nacimiento de un bebé judío en una ciudad llamada Belén, que ni siquiera conoceríamos si no hubiese nacido ese bebé allí. Y desde hace 2000 años, la gente realmente adora a un niño que creció para ser un rabino judío y que finalmente fue ejecutado por Roma. Realmente, eso es uno de los grandes misterios de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente adorando a ese bebé? ¿Por qué hay tanta gente celebrando? Y vamos, muchos de ustedes colocaron luces en sus casas, se dieron regalos, destaparon regalos los niños. ¿Y saben qué? De eso se trata lo que hablaremos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo adorado? ¿Por qué cambió la historia del mundo? ¿Por qué dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo? Porque antes de Cristo, la historia se contaba a partir de la fundación de Roma. ¿Lo sabías? En otras palabras, decían, estamos en el año tal, y lo que referían era a partir de la fundación de Roma. Pero luego, Roma pasó a ser una nota al pie de página de la historia de este bebé. Y la historia se cuenta a partir de su nacimiento. Y cuando decimos 2022, lo que estamos diciendo es a partir de la fecha que nos imaginamos, el año en que ese bebé nació. Y una opción para responder al por qué tanta gente en el mundo sigue adorando a este bebé es que quienes fueron partes de los eventos y que documentaron lo que pasó, nos están diciendo la verdad. No inventaron esa historia, sino que confiamos en ello. Ahora, hay otra explicación, o la categoría de explicaciones es que no podemos confiar en nada de lo que esas personas nos dijeron y que algo más pudo haber sucedido, que no puedo creer en esos relatos. Y mientras los historiadores y los historiadores seculares intentan explicar cómo fue que 2000 años después un jornalero judío nacido en Belén es amado y es adorado por encima de cualquier personaje histórico que conozcamos, y tratan de explicar cómo impactó al mundo y cómo lo cambió, nosotros hoy tenemos que tomar una decisión acerca de estas dos explicaciones. Y Mateo estaba allí con Jesús. Y Mateo era un recaudador de impuestos. Y Lucas, que dijo, nunca conocí a Jesús, pero hablé con todos los que pude encontrar, y era un médico muy detallista, hizo investigaciones y habló con Pedro, habló con Juan, habló con María, su madre, habló con aquellos que presenciaron momentos muy significativos en la vida de Jesús y recopila la historia de Jesús. Y Pedro, que le dictó a su sobrino, al quien creemos que era su sobrino, Juan Marcos, y Juan, que fue el mejor amigo de Jesús y que también escribió uno de los evangelios, nos cuentan lo que ocurrió. Así que no se explica cómo ese niño que nació en Belén impactó al mundo y lo cambió. O si quisieras tratar de explicarlo, la pregunta es, ¿cómo lo explicarías? Vamos, ¿cómo lo explicarías si no es porque creemos que esos relatos fueron reales, genuinos, verdaderos, ciertos? Y esto es lo que escribieron estos hombres, realmente estos muchachos que estaban allí y nos dijeron,
lo que pasó. Y Mateo, que fue uno de ellos, nos dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él. Y esto es significativo. En aquel tiempo, ellos vivían el romance de esta manera. No se acostaban primero y luego se casaban. No, se casaban primero. Es más, habían acuerdos entre familias y se respetaban tanto. Y luego, entonces, que se celebraba la boda, entonces se unían, tenían relaciones sexuales. Y dice, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y esto es asombroso y esto es increíble. Y como José, su marido, era fiel a la ley, hablando de la Torá, y había reglas al respecto. Y las reglas eran, si tú descubrías que tu novia había quedado embarazada y tú habías esperado el tiempo, tú tenías que denunciarla ante las autoridades del templo. ¿Y saben lo que harían con María? La juzgarían, y probablemente en el Imperio Romano no había apedreamientos, no, pero recuerdan cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio delante de Jesús, quizás sabes esa historia. Pues a María también la juzgarían, pero José era un buen tipo. Y sigue diciendo, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Cuando él intentaba dejarla en secreto, íbamos a colocar el divorcio, el ángel del Señor se le aparece y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y esto es importante. Estos hombres están diciendo, María concibió por obra del Espíritu Santo. El hijo que ella tiene es hijo de Dios porque el Espíritu Santo es Dios, así que el hijo viene a recibir la naturaleza del Padre y dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y Jesús significa Salvador, libertador, gobernante, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí está la sorpresa, nadie se inventaría esa parte porque no encaja en absoluto. ¿Quién inventaría una historia así? Ahora el ángel está diciendo, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, José conoce a ese pueblo, es que el pueblo judío, el pueblo de Israel, y ellos tenían un sistema de ofrendas, sacrificaban ovejas, sacrificaban todo y los llevaban al templo. Y definitivamente necesitaban ser salvados, pero necesitaban ser salvados de Roma, no de sus pecados. Y ellos sabían cómo conseguir el perdón de sus pecados, porque ellos lo hacían a través de sacrificios de animales. Pero dicen, necesitamos ser salvados de Roma, no de nuestros pecados. Y por si la historia no fuera ya suficientemente complicada, porque nadie va a creer su historia. De hecho, ni siquiera podían compartir su historia para que la gente no pensara que estaban locos. Y ahora vamos al otro hombre que entonces indagó, ese médico llamado Lucas, y que era bien detallista. Y miremos que ahora la parte, cómo él relata esta historia. Lucas, quien investigó a fondo todas estas cosas, dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Lucas detalla todos estos incidentes en un contexto histórico. Habla de un hombre que está en la historia, Augusto César. Sí, de allí viene el nombre del mes de agosto. Primero vino Julio César, luego vino Augusto César, entonces un mes, por eso le llamamos Julio, al próximo agosto. Y escucha, lo sitúa en un contexto específico que puede ser verificado. Tú lo puedes verificar en la historia y todo el mundo tenía que ir a su propia ciudad a registrarse para que pudieran saber cuántas personas seguían vivas en el imperio y cuántos iban a pagar impuestos, o incluso muchas veces se hacían censos a ver cuál de estos judíos juraría lealtad a César. Ahora bien, sigue diciendo también José, que era descendiente del rey David. Si José iba a ser el padre adoptivo de Jesús, él tendría que venir del linaje de David
para reconocer que Jesús era un verdadero rey, porque así son las monarquías. Ahora José dice, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David. Así que yo me imagino que José dice, María, no sé cómo decirte esto, quiero decir, ya esto es complicado, pero tengo que ir a Belén. Y supongo que ella le dice, bueno, me llevas contigo, no me dejas aquí, porque ya es hora de que venga nuestro bebé. Y él dice, bueno, ¿sabes que son 5 días de camping? Son 5 días acampando. Y ella dice, sí, vámonos de camping, con esa barriga, ¿no? Y en esa parte del mundo, y por eso es que hicieron el mundial en diciembre, ya sea en el calor, es abrasador en el verano y en las noches las temperaturas son frías, en el desierto y en el invierno es frío, y ellos probablemente tomaron 5 días en un burro para poder ir a Belén a registrarse, porque eso era lo que les habían pedido. Y yo me imagino que mientras María va en el camino, se pregunta, ¿dónde está el ángel? Al tercer día, desesperada. Bueno, y sigue diciendo Lucas, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo del embarazo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Tanta gente había subido a Belén que todas las posadas se habían llenado, no había lugar, probablemente José llegó tarde y entonces tuvieron que llevarlo entonces allí a donde estaban los animales, al establo, y lo acostó en un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Es donde tiran la comida de los animales, ¿ok? Así que es como un envase puesto en alto, un perol o algo de madera, y me imagino que colocó paja. José tuvo que diseñarlo, porque José era un albañil, llamados carpinteros en aquellos tiempos. Y escúchame, estos son detalles que nadie se inventa, porque ¿quién podría un bebé recién nacido en el comedero de un animal? Porque si estás escribiendo la historia, mucho tiempo después de que esa historia ocurriera, te estás inventando cosas, vamos, tú no colocarías al Salvador del mundo en un pesebre, ¿no es cierto? Y sigue diciendo Lucas, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y Lucas está escribiendo esto y ha hablado con toda la gente y es un reportero de investigación buscando una historia y dice, y esto es lo que estos hombres dijeron. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Y otra vez, estaban aterrados. Ahora, yo me imagino a Lucas preguntando, ¿seguro que quieren que coloquemos esto en la historia? Que ustedes están aterrados. Estábamos aterrorizados, le dijeron ellos. Pero el ángel les dijo, no se aterroricen, les traigo buenas noticias. Les traigo buenas noticias. Y ellos están pensando buenas noticias y él les dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Buenas noticias, sí, para ustedes. Para nosotros aquí en Belén, en los alrededores, los ángeles dicen, no, dentro de 2000 años, pastores, ustedes serán una parte permanente de la historia porque fueron parte de la historia de Jesús y nadie los olvidará. Dios los eligió. Y me imagino años después estos pastores, ancianos, mirando hacia atrás y diciéndose, wow, Dios nos eligió para anunciar el nacimiento de su último rey, porque el Mesías es el último rey que Dios enviaría a la tierra y que formaría un reino eterno que no tendría fin. Y luego Lucas dice, esto les servirá de señal, relatando lo que los ángeles le dijeron a estos pastores. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y vamos. Esa no es una buena señal. Lógico, ¿en qué más lo van a envolver? Si es un niño, pero recién nacido, por supuesto que va a estar envuelto
en pañales. Pero les dice, y acostado en un pesebre. Esa sí es una señal, porque nadie piensa en un niño acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. En la tierra, toda la humanidad ha recibido paz. Dios en las alturas recibe gloria y es por eso que los que siguen a Jesús finalmente se aferraron a esta terminología que los ángeles dijeron. Buenas noticias. Y es lo que significa la palabra evangelio. Y cuando hablamos de las noticias de Jesús, lo que estamos hablando es del evangelio. Las llamaron así, buenas noticias, refiriéndose a esto. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Por eso es que los que siguen a Jesús usan la terminología, buenas noticias, vamos a hablar de esto. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Sí, ¿quiénes se los habían dicho? Los ángeles. Sí, bueno, nosotros vimos esto. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Y no tenían ni idea de que encontrarían allí a ese bebé y que ellos estarían contando su historia. ¿Cómo puede ser? Y unos 4 años después, adelantándonos en el tiempo, vayamos 4 años después de la crucifixión, porque este es un momento muy importante. Ese niño, ese momento, pasaron 33 años aproximadamente, pasa 4 años después, 37 años después de este evento, hay un fariseo muy culto, muy estudioso, proveniente de Siria, pero criado en Jerusalén, que cuando oyó hablar por primera vez del movimiento de Jesús, estaba tan preocupado que decidió acabar con él porque lo veía como una amenaza para el judaísmo y él odiaba a los cristianos. Y luego se convierte de una manera milagrosa en un seguidor de Jesús y él se da cuenta de que estas son buenas noticias, como lo dijeron los ángeles, para toda la tierra, para toda la humanidad, para cada nación y cada generación. Y por eso decide dejar la zona de Palestina, de Judea, Galilea, y decide viajar por todo el mar Mediterráneo compartiendo esta buena noticia. Y lo conocemos como el apóstol Pablo. Y escribe una carta a un grupo de iglesias. En cada provincia donde él fue, comenzó a escribir cartas y una de ellas las escribió a la provincia de Galacia. Y él, lo interesante es que da su versión del nacimiento de Jesús, porque no solo Mateo, Marcos, Lucas y Juan dieron su versión, sino que Pablo también habla acerca de el nacimiento de Jesús. Pero en lugar de usar un contexto histórico, el apóstol Pablo está unos cuantos años después de la historia que acabamos de leer de Mateo y de Lucas, y Jesús ya ha sido crucificado, sepultado, resucitado y ascendido a los cielos. Y Pablo dice, mire lo que dice del nacimiento, pero cuando el tiempo establecido había llegado por completo. Así que Pablo dice, Jesús llegó en el momento perfecto y en el momento justo. En otras palabras, después de haber llamado Dios a un hombre llamado Abraham, el padre de la fe, y Abraham se convirtió en una familia. Y dijo a Abraham, a través de ti, de tu familia, el mundo entero va a ser bendecido. Pero saben que nunca fue bendecido en ese momento
a través de Abraham y su familia, porque no era el momento adecuado. Y la familia de Abraham se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó. ¿Y saben dónde terminó? En Egipto. Y fueron esclavizados por los egipcios. Y permanecieron durante 40 años como esclavos. Y yo me imagino que siendo esclavos, ellos contaban la historia de su bisabuelo Abraham y decían, no, y que íbamos a hacer bendición para el mundo. Mira cómo estamos aquí siendo esclavos. Y Dios envió a Moisés. Y Moisés los liberó. Y fueron entonces y entraron también a través de Josué a la tierra prometida. Y luego vinieron los profetas. Y los profetas le advertían al pueblo, cuidado, no se alejen de la ley. Moisés nos dio la ley, pero ustedes no quieren vivir conforme a esto. Y cada vez los profetas estaban diciendo, Israel, no se trata de ti. Esto es sobre el mundo entero. Y un día el mundo entero va a ser bendecido a través de ti. El mundo, todas las naciones de la tierra. ¿Cómo podía ocurrir eso? Y generación tras generación tras generación pasó. Y luego se convirtieron en un reino. Y su segundo rey, David, Dios le promete a través de un profeta, David, esto no se trata de ti. Se trata de todo el mundo. Y alguien en tu linaje un día aparecerá y el mundo entero será bendecido a través de esa persona. Un rey que vendrá de tu linaje. Pero ¿saben qué? Ni siquiera en el tiempo de David fue el momento adecuado. Y piensen, luego Israel fue otra vez esclavizada por los babilonios. Y luego vinieron los asirios. Y luego vinieron los persas. Y luego vinieron los griegos. Y finalmente apareció el Imperio Romano. Y en esa época, cuando está el Imperio Romano en su mayor auge, todo el mundo civilizado tiene una misma lengua, el griego. Y está apareciendo una nueva lengua, el latín, que está en auge. Y todo el mundo civilizado está conectado por una sola lengua. Y los romanos se especializaron en hacer vías. Por eso decimos todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué? Porque todas las vías salieron de Roma y se esparcieron por todo el imperio. Y la cuenca del Mediterráneo ahora es segura. Las ciudades portuarias son seguras. ¿Y qué indica eso? Que a través de esos caminos y a través de los barcos y de los puertos se puede llevar un mensaje. Volvamos a lo que dice Pablo. Pero cuando el tiempo establecido había llegado por completo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Se cumple el tiempo, Dios envía. Este es el momento. Este es el día ha llegado. Y nacido de una mujer quiere decir que él enfrentó las mismas situaciones que tú y que yo, fue un hombre. Y nacido bajo la ley quiere decir que él experimentó todo, como tú y como yo. Que Dios envió a su Hijo al mundo como nosotros. Lo que significaba para el apóstol Pablo es esto, que Jesús experimentaría la vida igual que tú y yo, el sufrimiento, el caos, la pérdida, la tentación. En el momento justo Dios envía a su Hijo al mundo para vivir como uno de nosotros en secreto durante 30 años antes de que finalmente se da a conocer. Y luego que deja Pablo la pluma, me imagino que la suelta y comienza a pensar, porque esta es la parte que es tan personal para él y es tan personal para ti y para mí. Mira lo que dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir, para comprar a los que estaban bajo la ley, a fin de que, creo que esta fue la parte más difícil de escribir para él, nosotros, tú y yo, incluyendo a Pablo, quien tenía un pasado vergonzoso y embarazoso. Él hizo que arrestaran, torturaran a los cristianos y arrestaran a mujeres y separó familias y esposos y esposas. Fueron separados de sus hijos y Pablo fue responsable de muchas muertes de los cristianos. Y Pablo está diciendo, nos redimió. Algunos fueron torturados hasta la muerte.
Algunos ni siquiera Pablo se enteró de lo que pasó con ellos y era culpable y era responsable. Y Pablo dice, con todo y eso me incluye a mí, fuéramos adoptados como hijos. Y recalca, ustedes ya son hijos. Está mostrando, esta es una realidad, esta es una verdad. ¡Qué buena noticia! Puedes mirar a Dios y llamarle Padre. Así que los ángeles tenían razón. Un Salvador había nacido. El ángel que habló a José tenía razón, que nos salvará de nuestro pecado, que quitará todo lo que se interpone entre nosotros y el Dios del cielo. El apóstol Pablo dice, hasta mi pecado. Pablo mira hacia atrás, unos años después de la primera Navidad. Sí, vayamos entonces, 33 años aproximadamente después de esa primera Navidad. La noche en que Jesús iba a ser arrestado, se reúne con sus apóstoles, sus amigos más cercanos, y una vez más van a celebrar la Pascua, porque los judíos celebraban la Pascua cada año. Por eso sabemos exactamente en qué fecha Jesús fue crucificado, porque fue crucificado exactamente en la Pascua judía. Y escucha, Jesús está celebrando la Pascua y ellos que están allí y están en Jerusalén y Jesús le dice, vamos que Jerusalén, y ellos están esperando que Jesús esa noche se arranque su túnica de rabino y va a tener una gran M de Mesías en su pecho. Y ellos piensan, vamos a recuperar la ciudad, vamos a recuperar la nación, porque todos los judíos estaban pensando, Dios nos va a librar, no de nuestros pecados, sino del imperio romano. Porque ellos no entendían. Por eso las preguntas que le hacían, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? En otras palabras, ¿cuándo Israel va a volver a ser una tierra gloriosa? Y no vino a salvarlos de Roma, vino a salvarlos de su pecado, porque ese es el verdadero problema. Y no se trataba solo de Israel, se trataba del mundo, de todo el mundo. Y es cuando entendemos que los ángeles tenían razón. Paz en la tierra, no en la tierra de Israel, en toda la tierra. Y están teniendo la comida de Pascua. Y recuerdan, cuando ellos comían la Pascua, comían un cordero y ellos comían pan, tomaban vino, recordando que hacía muchos años atrás, ¿recuerdan? Lo conté. Pasaron 400 años en Egipto y luego entonces Moisés los libertó, y esa noche que los libertó, ellos comieron un cordero porque Dios les dijo, y les dijo, siempre van a celebrar la Pascua de esta manera. Pero esa noche Jesús hace lo que es impensable, y la única manera en que puedo describir esto es que yo les diga que a partir de ahora, en Navidad, van a celebrar mi cumpleaños. Y imagínate que yo sea tu líder. Y yo creo que ustedes, si les digo, tú que estás allí, si yo te digo, mira, a partir de ahora quiero que celebres mi cumpleaños, el día de Navidad. No el nacimiento de Jesús, sino mi cumpleaños. Y escuché de una cantante que compuso una canción que se canta mucho en Navidad, que fue a cambiar su nombre. Y cuando llegó ahí a donde cambian los nombres, le dijeron, ¿usted quiere cambiar? Sí, mira, no importa cuánto me cueste. ¿Y cómo quiere llamarse? Quiero llamarme la reina de la Navidad. La reina de la Navidad. Déjeme preguntar, yo creo que eso no es posible. Y preguntaron y los abogados dijeron, no, tú no te puedes llamar la reina de la Navidad porque Jesús es el rey de la Navidad. No puede haber una reina. Yo creo que ustedes, si yo les dijera que voy a ser el centro de esa fecha, me dirían, estás loco, ese se volvió loco. Y escúchame, ahora miren a estos judíos que están mirando a Jesús y les está diciendo, a partir de ahora ustedes no van a celebrar la Navidad, la Pascua, judía, como lo han celebrado siempre. Y ellos saben lo que significa la Pascua. Y él les dice algo como, ¿saben de lo que se trataba la Pascua? Ahora la Pascua se va a tratar de mí. Se va a tratar de mí, y ellos no entienden. ¿Cómo que se va a tratar de mí? Sí, cada vez que ustedes coman y beban en esta fecha, no van a recordar cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Me van a recordar a mí.
lo van a hacer en memoria de mí. Un día lo hicieron recordando lo que ocurrió allá, ahora lo van a hacer recordando lo que he hecho por ustedes. Y 2 días y medio después comprobarían que todo lo que dijo era verdad y Él les muestra que va a resucitar. Y de nuevo, es inexplicable. Cuando tú piensas, ¿cómo es posible que un niñito judío, nacido de padres campesinos, en un lugar tan recóndito de la tierra, en el lugar más despreciable del Imperio Romano, sea celebrado en todos los usos horarios el día de Navidad? Y que eso es lo que los cristianos han estado haciendo, y no son cientos, no son miles, son millones de millones. Y hoy hemos dado gracias a Dios por el bebé de Belén. Y cuando celebramos la comunión, la Eucaristía, la Cena del Señor, ¿saben qué celebramos? Celebramos lo que Él hizo por nosotros, que entregó su cuerpo, entregó su sangre. ¿Cómo es posible que un bebé nacido en el lugar más recóndito por esa pareja insignificante en el siglo I llegara a ser adorado por tantos? Solo hay 2 opciones. O crees el relato de su historia, relatado por Mateo, Marcos, Lucas, Juan y la versión del apóstol Pablo, o sencillamente crees que todo fue un cuento, pero hay algo mucho más profundo. La pregunta es, tú me dices, no, yo creo que ellos dijeron la verdad. Creo que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Creo que vivió una vida justa, santa. Creo que murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Entonces la otra pregunta es, ¿qué harás con Jesús? Porque si esto es verdad, y Él dice, sígueme, y Pablo dice, a los que creen en su nombre, y Juan dice, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos. ¿Le has recibido en tu corazón? Y puede que tú me digas, sí, ya le recibí en mi corazón. La otra pregunta es, ¿le estás permitiendo ser rey en cada área de tu vida? Por eso es que cada vez que celebramos la comunión, la Cena del Señor, la Eucaristía, recordamos que se cumplió en ti, se cumplió en mí. Y esto nos compromete cada día a vivir por Él y a vivir para Él. ¿Qué tal si hacemos una oración? Y quizá hoy es un buen día para rededicarte al Señor. Señor, te damos gracias. Porque cuando meditamos en estas cosas, cuando buscamos una explicación, lo único que podemos comprender es que si tú dividiste la historia, es porque definitivamente lo que estos hombres relataron y por aquello que estuvieron dispuestos a morir es tan cierto. Y no creemos en estas cosas porque lo diga la Biblia, lo creemos porque realmente ocurrió y por eso estos hombres se dispusieron a escribir tu historia, Señor. Pero lo que sí creemos por la fe es que todo esto tiene implicaciones para nosotros y que lo que los ángeles dijeron, que la paz y la buena voluntad, tu buena voluntad para con nosotros se cumplió en tu Hijo Jesús. Por eso hoy nos rededicamos a ti y te entregamos nuestra vida y nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y yo quiero que ahora, ahí donde estás, tomes unos minutos para reflexionar profundamente en esta canción con la cual vamos a finalizar. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer y del trono descendiste a un
pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.